Jóvenes, buenas tardes. Nos encontramos nuevamente en nuestras actividades escolares especiales. ¿Se acordarán ustedes que los seres vivos son aquellos que nacen, crecen, se reproducen y mueren? Pero para crecer, para reproducirse, los seres vivos necesariamente necesitan alimentarse, necesitan alimento. Y eso lo hacemos a través del aparato digestivo, que es un órgano, que es un conjunto de órganos encargados de transformar los alimentos en sustancias nutritivas asimilables para el organismo. Porque si no, fácil sería, ¿no?, una inyeccióncita de un almuercito en una jeringa, pero no es así. Todos los alimentos deben sufrir un proceso de transformación comenzando por la boca, donde está la lengua, están los dientes cada uno muy especializados para cumplir con determinadas funciones. La lengüita, por ejemplo, ya hemos visto de que es un órgano tremendamente importante que participa en el proceso de la digestión, llevando los alimentos hacia los molares, hacia los molinos, donde se muelen los alimentos, donde se trituran para ser afectados por la saliva. La saliva ya es un líquido que participa en el proceso digestivo. A los costados de la cabecita, de la cabeza, miren, en la cara, a los costados de la cara prácticamente, un poco casi debajo de las orejitas, tenemos las glándulas parótidas que segregan la saliva, y esa saliva sirve para disolver los alimentos, para hacerlos blandos, de manera que podamos deglutir, es decir, hacer pasar los alimentos hacia el estómago, donde sigue ese proceso químico de transformación de los alimentos. Y no nos olvidamos que en el intestino delgado es donde los alimentos deben pasar al torrente circulatorio. Ahí es donde la sangre se encarga de recoger absolutamente todas las sustancias nutritivas para repartir a todas y cada una de las células de nuestro organismo. Y así como la boca, los dientes, la lengua participan en este proceso de digestión, hay también glándulas muy importantes como el páncreas, el hígado, que a través de sus secreciones biliares, por ejemplo el hígado, contribuyen a la digestión de las grasas, el páncreas para el azúcar. Entonces todas estas glándulas y todos estos órganos tremendamente y muy importantes en el proceso digestivo, o sea, de transformación de nuestros alimentos. Pero no solo es el aparato digestivo el que se encarga de ello. Claro, el aparato digestivo, a través de todos estos órganos, entonces lo que hacen es convertir los alimentos en sustancias nutritivas y asimilables. Así como se encuentra el aparato digestivo, entonces, en el proceso de la digestión, otro aparato importante es el aparato respiratorio. Nuestro organismo no requiere solamente de alimentos, o sea, de vitaminas, de minerales para mantener en buenas condiciones nuestro organismo, sino que también necesita del oxígeno. Y el oxígeno es tremendamente importante. El oxígeno, ya lo había dicho en la anterior oportunidad, el oxígeno y el aire, si nosotros tomamos en cuenta el aire, del aire, su composición, el nitrógeno es el gas más abundante, pero más o menos hay un 80% de nitrógeno en el aire. Entonces, miren, no hay mucho oxígeno en el aire. Solamente, aproximadamente, casi el 20% nada más es oxígeno. Este oxígeno es el que es importante para que pueda funcionar las células y todos los órganos de nuestro cuerpo. Si no hay oxígeno, indefectiblemente se produce el deceso, es decir, la muerte de los seres vivos, porque mueren las células al no haber el oxígeno. Por eso que en los bebés, por ejemplo, cuando nacen, les dan palmadita en la nalguita, de manera que estimulan el aparato respiratorio, el circulatorio, de manera que a través de ello permiten que haya el ingreso de oxígeno, se empiezan a avivar los pulmoncitos, los pulmones empiezan a funcionar. Este aparato respiratorio está constituido por las fosas nasales. Las fosas nasales son dos cavidades que se encuentran en la parte anterior de la cabeza, en la cara prácticamente. Y en el interior de estas fosas nasales se encuentra la pituitaria, que es una membranita muy delicada, muy delicada. Esta pituitaria tiene dos regiones.
una región inferior y otra regióncita superior. En esta región inferior hay una cantidad enorme de vasitos capilares. Algunas veces cuando nosotros, o hace mucha calor, nosotros no nos mojamos la cabecita, entonces estos capilares pueden reventar en esta parte de la nariz, entonces se produce una hemorragia nasal. Y para evitar esta hemorragia nasal, entonces conviene colocar, si se puede, aquí en esta partecita, entonces colocar hielito, de manera que se enfríe un poco la sangre y los vasos capilares se cierren. Entonces, por eso es importante esta pituitaria inferior. En cambio, la superior también es importante porque ahí está, es una zona más o menos amarilla y ahí están, en esta pituitaria superior, están las terminaciones del nervio olfatorio. De manera que cuando nosotros, por ejemplo, tenemos que oler algo y esa sustancia tiene que atravesar esta zona, tiene que entibiar su airecito, llegar hasta la pituitaria amarilla, que también es un poco húmeda, porque los olores que nosotros percibimos solo son olores de aquellas sustancias que pueden disolverse, es decir, pueden deshacerse un poco más en el agua. Y como esta región es húmeda en toda esta parte de la nariz, entonces esos olores que impresionan el nervio olfatorio deben disolverse ahí y esa sensación se lleva al cerebro y así es como nosotros podemos identificar el olor de la sustancia que habríamos estado, donde estaríamos. Si un alimento está dañado, miren, es muy importante el sentido del olfato, porque él es un comunicador de peligros, de riesgos. Nos puede avisar si un alimento está o no fresco. Eso lo hace el sentido del olfato, porque los alimentos que ya están en mal estado generalmente tienen olores desagradables. Entonces el olfato es un órgano tremendamente importante, por eso es que debemos proteger este sentido del olfato. Además, este sentido del olfato, miren, algunas veces nosotros cuando no sabemos qué tenemos, si entramos a un laboratorio, por ejemplo, y agarramos y hay una sustancia química en una botella, nosotros no podemos colocar directamente la boca de la botella a la nariz, porque esas sustancias pueden ser corrosivas, pueden ser cáusticas y pueden lastimar esta parte del aparato respiratorio. Los nervios olfatorios se pueden alterar, entonces se deteriora el organismo. Por eso que hay que proteger estas fosas nasales, porque sirven para oler, también sirven para entibiar y humedecer el aire, porque un aire seco no ha de penetrar en los pulmoncitos. Entonces en esta temporada, por ejemplo, que hace mucho frío, entonces el aire es frío, por lo tanto esto es importante. Y aquí esta pituitaria debe entibiar ese aire para llegar a los pulmoncitos y de esos pulmoncitos a través, ya vamos a ver un poquito más adelante, cómo los alvéolos pulmonares a través de la homeostasis, entonces hacen pasar el oxígeno al torrente circulatorio y el torrente circulatorio, que va a ser nuestro siguiente tema, se encarga ya de distribuir el oxígeno, se encarga de distribuir los alimentos que el aparato digestivo habría procesado. Entonces, además de esta nariz, entonces encontramos la faringe, luego la laringe, y en esta partecita superior hay una válvula importante. Es una válvula que algunas veces cuando estamos comiendo, porque aquí hay comunicación, porque miren, baja de la boca los alimentos, y en esta partecita superior hay una válvula, y esa válvula se cierra automáticamente cuando tenemos que deglutir, es decir, cuando hacemos pasar el bolo alimenticio al estómago, entonces se cierra. Y a veces cuando no se cierra oportunamente, entonces nos atoramos. Y cuando uno se atora, precisamente es porque es una defensa del organismo y el sistema nervioso reacciona así. Entonces dice, esto no tiene que pasar a las vías respiratorias, fuera de aquí. Entonces saca los alimentos de las vías respiratorias para que vayan al conducto digestivo. Luego de esta laringe, que es donde se produce además la voz, se encuentra en esta parte inferior los bronquios. Luego se dividen en dos los bronquios, son los bronquiolos, y se ramifican mucho más hasta llegar a dividirse tanto en el interior de los pulmoncitos que forman los alvéolos pulmonares.
En estos alveolitos pulmonares hay cualquier cantidad de vasos sanguíneos. ¿Para qué sirven estos vasos sanguíneos que tenemos aquí en esta parte de adentro de los pulmoncitos? Entonces, esos vasos sirven precisamente para hacer pasar el oxígeno del aire al torrente circulatorio. Y el anhídrido carbónico también debe devolverse aquí. O sea, nuestro aparato circulatorio, ya vamos a ver en el otro tema, cómo se encarga de recoger el anhídrido carbónico, que es el CO2. Este es un producto ya de desecho de nuestro organismo, de las células. Entonces, este gas, porque es un gas, se tiene que eliminar hacia afuera. Y eso lo hacemos entonces en los pulmones, en los alvéolos pulmonares, en estas zonitas. Esa conversión de la sangre venosa, que es impura, en sangre arterial, se llama hematosis. Esa es la hematosis. Hematosis, así se llama. Entonces, ese es un proceso de purificación. Ahora, para que estos nuestros pulmoncitos tengan mayor capacidad de asimilación de aire, aquí tenemos en esta parte inferior del tórax un músculo muy importante, es el diafragma. Cuando nosotros inspiramos, entonces el diafragma, que es cóncavo, más o menos es así, entonces el diafragma, cuando tenemos que meter aire, se estira así y abre la capacidad pulmonar o abre el tórax, lo abre de manera que se aumenta la capacidad pulmonar. Los pulmoncitos pueden asimilar mayor cantidad de aire para que haya mayor cantidad de oxígeno también. Por eso que el profesor Claudio, por ejemplo, cuando les hace hacer gimnasia, les hace respirar. Entonces, en ese proceso respiratorio, miren, el diafragma baja, se aplana, ensancha la parte inferior del tórax para ensanchar y aumentar la capacidad pulmonar. Para eso es que lo hace el profe Claudio esto. Entonces, de esta manera es como la gimnasia es un proceso que favorece mucho el proceso respiratorio, favorece mucho la higiene en las personas, porque nosotros tenemos que eliminar este anhídrido carbónico que no le sirve a nuestras células. Lo que le sirve a las células es el oxígeno puro. Entonces, ese oxígeno es importante para que se quemen todas las azúcares y asimismo nuestro cuerpo se mantenga caliente. Dentro de nuestro cuerpo, dentro de todas las células de nuestro cuerpito, hay un proceso de combinación. Miren, el azúcar, por ejemplo, que es así, carbono 6, hidrógenos 12, oxígeno 6, esta es una clase de azúcar. Entonces, este azúcar que se distribuye en la sangre pasa a las células y esto se quema en el interior de las células. Aquí en el interior de las células se producen, aquí hay unos orgánulos especiales que se encargan de convertir este azúcar en energía para el funcionamiento normal de nuestras células. Entonces, pero así como permite la producción de energía esta sustancia, porque la papa, el azúcar, el arroz son elementos y alimentos también energéticos. Le proporcionan a nuestras células energía necesaria. Y en este proceso de combustión, esta celulosa se combina con el oxígeno del aire, porque si no hubiese oxígeno en el aire, no habría este proceso de combustión. Entonces, ello es lo que le proporciona energía al funcionamiento de nuestras células. Y si funciona bien nuestras células, el resto de nuestro organismo también, entonces ha de funcionar de manera adecuada. El proceso de introducción de aire, porque primero introducimos en nuestro organismo aire, se llama inhalación. Por la naricita, no se olviden que en la nariz también tenemos vellitos en esta parte interior, eso sirve para filtrar el aire que tiene que entrar en los pulmones. Luego, ese aire debe eliminarse, en el proceso respiratorio, ese aire que ya no tiene oxígeno, tiene anhídrido carbónico más, entonces debe eliminarse hacia el exterior. Ese proceso de eliminación se llama exhalación, o sea, inhalación, introducimos, exhalación. Exhalamos entonces cuando botamos el aire de nuestros pulmones, vaciamos y limpiamos. Ese proceso respiratorio lo hacemos en cualquier actividad física, mucho más cuando hacemos gimnasia o alguna actividad deportiva. Y aquí está claro lo que hacen los alvéolos. Miren, los alvéolos pulmonares, estos alveolitos, entonces hacen esto.
Entra el oxígeno, sale el anhídrido carbónico. Eso es lo que hay. Hay un intercambio. Ese proceso de purificación entonces de nuestra sangre se llama hematosis. La purificación, o sea, la incorporación de oxígeno en el torrente circulatorio y la eliminación de anhídrido carbónico. El proceso de purificación entonces, no se olviden, se llama hematosis. Al igual que el aparato digestivo, contribuyen entonces en las funciones de nutrición, funciones que son altamente importantes. Y ustedes van a buscar, van a leer, porque el textito es importante leer ahora, entonces ahí van a ver cómo de importante es el proceso respiratorio. Por hoy es todo esto y nos vamos a ver en 15 días. Espero que, porque en una semana vamos a pasar, otra no, y lo vamos a seguir haciendo así por Classroom. Yo no voy a hacer el Zoom, voy a hacer todo por Classroom, porque me parece que van a ser clases más interesantes. Además, tienen ustedes la oportunidad de ver, de volver a ver las veces que sean necesarios los videos, porque también están yendo videos, y si ustedes tienen alguna duda pueden llamar, no hay problema. Esta clase, la otra y la otra más, porque vamos a seguir haciendo todavía funciones de nutrición, porque ya vamos a hacer la circulación, o sea, ya nos vamos a encargar de repasar cómo es que el aparato circulatorio, después de haberse convertido o haber asimilado nuestro organismo el oxígeno, ahora se tiene que repartir. Y esa función lo hace el aparato circulatorio. Y así como reparte sustancias nutritivas, también tiene que recoger sustancias que ya no le sirven a nuestro cuerpo. Y eso solamente lo hace el aparato circulatorio. Tremendamente importante también, porque a través de los riñones, por ejemplo, se tiene que expulsar las sustancias tóxicas, las sustancias que ya no le sirven a nuestro organismo. Eso es todo por esta clase y espero que sea de beneficio. Sigan repasando su textito, vayan leyendo, si quieren adelanten un poco, no hay ningún inconveniente. Entonces tienen los videos y el desafío que tengan que hacer sobre algunas preguntitas y algún trabajo de complementación. Eso es todo por ahora, jóvenes, y será hasta la próxima.